En todo caso, pues si realmente el 5G hubiera estado vinculado a lo que es el COVID o cualquier otra malformación o problema, pues ya hubiéramos tenido un montón de dificultades en el mundo, ¿no? Y se hubieran podido apreciar mucho antes de que algún criminal en la China se le ocurra comerse murciélagos, ¿no? Pero bueno, paciencia y buen humor. ¿Qué más queda? ¿Vale? El sílabo he encontrado dos errorcitos. Le he pedido a otra García, a Laurita, que me pueda habilitar nuevamente para hacer la corrección. Estimo que lo hago esta noche y se los subo inmediato. Pero ya adelantarles, tenemos pocos temas. Son solo 7 temas. No son muy extensos. Nos va a permitir trabajar bastante práctica, porque la idea en procedimientos ante reguladoras radica en ello, ¿no? Manejar aspectos administrativos, solicitudes, denuncias, el tema de solicitudes de autorización, por ejemplo, de trazo de rutas, de operación, transporte de personas, transporte de carga, transporte aéreo, transporte ferroviario, y en el ámbito de telecomunicaciones, todo lo que es el uso del espectro radioeléctrico boliviano, dentro de ese 33% disponible para el régimen comercial, porque el resto se lo come el Estado, ¿no? El Estado tiene un 33% de uso exclusivo para ellos y el 33% restante lo divide en pueblos indígenas originarios campesinos y en instituciones sin fines de lucro. Por eso, inclusive en esta materia, justo cuando estemos en la parte de telecomunicaciones, vamos a entender cómo no era difícil, la verdad no lo es, porque era simplemente aplicar, a ver, el artículo 9, el artículo 54, el artículo 59 de la ley de telecomunicaciones y teníamos internet gratis para desarrollo de teleeducación, ¿no? Y el Estado no ha querido y no quiere. Por lo visto, ni se les ha pasado por la mente porque no necesitas ni siquiera obligar a Entel, porque esta circunstancia de la interconexión ya estaba prevista en la ley de telecomunicaciones y pudieras dar una cobertura con uso compartido y continuo en todo el territorio nacional. Claro que eso sería revelar que en gran medida nuestra señal, nuestra conectividad de Internet y otros servicios aparejados a Internet deriva sobre todo de una voluntad política, ¿no? No solo técnica, ¿no? Que también hay limitantes técnicas, pero que una suerte de golpe de timón por parte del Ministerio de Obras Públicas y la ATT como responsable directa, bien pudo haberse tomado esa decisión. Pero bueno, ya se verá en el camino, ¿no? Ahora, en cuanto a nuestras evaluaciones, sabemos de que vamos a trabajar a través de UPB virtual con los cuestionarios en línea, aunque en esta materia yo no le doy mucho énfasis a la parte de teoría, que la hay, ¿cierto? Y es más normativa. Entonces ahí lo que vamos a hacer es trabajar más que nada algunos pequeños cuestionarios para primer parcial, segundo parcial, y casi en la misma dinámica de derecho administrativo, pues que entremos directamente con casos, ¿no? Con la diferencia de que ya los casos van desde el primer parcial. Tenemos casos para el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial o final, ¿no? En uno de los casos, precisamente para el primer parcial, es Lamia, ¿no? El caso Lamia. Entonces ahí ya vamos a poder entender qué fue lo que pasó, cuáles son los errores cometidos, cómo pudo haberse previsto, cómo pudo haberse evitado, sobre todo, y otras consideraciones que podremos llegar a hacer, ¿no? Además de trabajar algunos otros casos adicionales en el tema de transporte de carga, en el tema de transporte terrestre, ¿vale? No sé si tienen alguna duda respecto al material o un poco la organización, Doctor, porque ¿los ya casos vamos. van a ser en grupo? Sí, sí, los casos son en grupo. Los casos son en grupo. ¿No? Que en este caso, de acuerdo a lo que había visto en plataforma, tengo 8 estudiantes, ¿no? De acuerdo a las listas, ¿no? En plataforma, que está confirmado. Tenemos 3, 6, 7, 8. Pero vamos a ver, porque a veces hay circunstancias en las que se van sumando, ¿no? Porque había una muchacha de una promoción mayor que ustedes, Paulita, sí, que todavía no cursó esta materia, entonces probablemente se sume en esta ocasión a objeto de poder ya
cumplir con todo, porque me parece que es la última materia que le falta, ¿no? La última que le resta. De ser así, igual llegaríamos a 3 grupos de 3, o podemos armar 2 grupos, 4 y 4, no hay ningún problema, con el objetivo de que podamos hacer la revisión de los casos. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos, antes de que entremos de lleno? Hoy día ya avanzamos nuestro tema 1, es bien puntual, además que me va a servir para hacer diagnóstico, para ver qué tanto recuerdan de derecho administrativo y cuáles son sus conocimientos en regulatorio, porque no es la única materia de regulatorio que llevan. Cristian ya se está empezando a preocupar, dice, no, ADMI. Horrible, ADMI, pues, Doc. A llorar. No, hombre, mira, va a ser bien puntual, porque aquí lo que vamos a trabajar son procedimientos a instancia de parte. Son procedimientos bien básicos, bien elementales, y como de costumbre, el ATT no cumple los plazos. O sea que olvídense de los plazos, no los cumple. Ni los cumplí antes de la cuarentena, ni peor ahora durante la cuarentena. Y eso que en teoría se ha vuelto un poquito más operativa, ¿no? Porque ya por lo menos te recibe solicitudes en línea, ¿no? Pero a regañadientes, ¿no? Cuando más bien debiera ser la institución que ponga la tónica para el resto, ¿no? Pero como siempre en nuestro país, casi sin importar quién estuviera en el gobierno, quién estuviera en el ejercicio del poder, son taras que vamos a mantener y vamos a arrastrar todavía por buen tiempo, ¿no? Es un tema de transformación generacional y cultural. Ok, como les decía, todo el contenido ya está en UPB Virtual, son pequeños aspectos nomás ya los que faltaría habilitarles, sobre todo en lo concerniente a los casos. Y pues ya para que comencemos con toda tranquilidad y con todo lo que está previsto, pues abordemos ya nuestro primer tema, que es un poquito hablar de servicios públicos. Que esto casa en gran medida también con lo que conocemos desde el ámbito del derecho administrativo, entendiendo que está relacionado necesariamente a las funciones ejercitadas por la administración pública. Claro, hay momentos a lo largo de nuestra historia. Ha habido un periodo en el cual el Estado pretendía ser un prestador directo de servicios públicos y le fue mal, le fue pésimo, con pequeñas experiencias positivas que ahora se rearticulan. ¿De qué manera? Porque esto del Puma Qatari, por ejemplo, en La Paz, es un servicio que ya teníamos hace, pues les hablo de la década del 80. Yo todavía he utilizado esos buses, los famosos EMTA, ¿no? Empresa Municipal de Transporte. eh, Nunca recuerdo la A, de qué venía la A, ¿no? Pero es un poquito de alusión a área urbana, ¿no? En este caso, entonces, los EMTAs, las empresas municipales, que tenían unos buses casi tan grandes como los Puma, de pronto hasta un poquito más grandes, fueron el antecedente más importante, por lo menos de hace unos 30, casi 40 años atrás, en los que se fueron operativizando y que ahora pues revilla en La Paz y en realidad un poquito la gestión desde Juan del Granado se reactiva, ¿no? Pero lamentablemente es uno de todas las áreas de servicios públicos en los cuales debiera haberse pues, trabajado. Vamos a ver algunas nociones conceptuales o teóricas respecto a los servicios públicos. Como esencia, el servicio público, en un plano pragmático, si quieren, se remonta a un montón de años atrás, se remonta inclusive a la experiencia romana, todo el tema de las conexiones que se tenían de agua y alcantarillado romano, pues básicamente son un ejercicio de servicio público, que son administradas por el propio Estado, ¿no? Por el propio ejercicio de poder. De la misma forma podríamos citar referencias de Egipto, mientras la mayor parte de Europa se encontraba en el oscurantismo,
no solamente conceptual, sino hasta fáctico, bajo la premisa de que no tenían servicios de alumbrado público. Egipto se posicionaba como uno de los primeros estados en ofrecer ese servicio, ¿no? Y eso se encuentra pues registrado en los anales de la historia egipcia. Y entre muchas otras cosas que podríamos citar del ámbito árabe, musulmán y asiático, que rara vez llega a nuestro conocimiento, ¿no? Por nuestra influencia muy, pero muy occidental y muy europeizante. En todo caso, cuando ya hablamos de una noción conceptual y jurídica de la noción de servicio público, como lo conocemos hoy en día, con obviamente muchas variaciones, se vincula más que nada a los postulados franceses, ¿no? Como una actividad que vaya a ser prestada de forma directa por el ejercicio del poder o quien vaya a concentrar el ejercicio del poder o indirectamente a través de concesionarios, como ocurre en la mayor parte del planeta, ¿no? Porque muchos estados se han decantado por la idea de que un servicio público no debe ser prestado por el Estado, porque los servicios públicos tienden a vincularse a un parámetro muy, muy de estandarización, muy de bajo costo. Entonces, cuando tú manejas este aspecto de costo antes que inversión, siempre tiendes a disminuirlo antes que a elevarlo, ¿no? En cuanto a prestación, en cuanto a calidad, en cuanto a concepto. Claro, hay excepciones buenas, como también hay pues, las que confirman la regla. En todo caso, la esencia con la que nace la idea de servicio público bajo dos facetas. Una, la desarrollada por el servidor público, ¿no? Que se extiende a todo lo que es la administración pública. De ahí viene precisamente el precepto o el concepto de servicio público versus función pública, que no es lo mismo. Hablar de una función pública ya involucra el ejercicio de atribuciones o competencias emanadas de la ley, emanadas de la norma, pero que no necesariamente se vinculan de manera directa a la población, que no necesariamente se vinculan a satisfacer demandas inmediatas o básicas de la población, cosa que es distinta en el concepto de servicio público. De ahí una diferenciación que en derecho administrativo manejamos en lo que es funcionario público versus servidor público, ¿no? Y es precisamente la escuela francesa la que nos lleva un poco a esa línea. Los servicios públicos, desde su enfoque estatal, sea en un ámbito nacional, en un ámbito departamental o regional o local, en el caso concreto de nuestra estructura, se vinculan a una ejecución exclusiva por parte del Estado y en algunos casos una gestión concurrente. Así ha sido en el caso boliviano prácticamente desde 1825 hasta nuestros días, donde hemos gravitado, por ejemplo, en el ejercicio de servicios públicos pensados en la propia estructura central, la estructura gubernamental central, ya que el centralismo es un punto determinante en la prestación de servicios inicial, para luego pasar o gravitar a un escenario concurrente con la participación de otros actores, mixto en este caso, público y privado, un pequeño periodo a lo largo de nuestra historia, después de 1993 y 1994, con la privatización de muchos servicios públicos, que ha traído consigo N consecuencias entre positivas y negativas, por citar simplemente algunas, las movilizaciones del año 2000 aquí en Cochabamba por el tema de la privatización del agua, con aguas del Tunari y aguas del Illimani en La Paz, ¿no? Y lo que hace que nuevamente volvamos a decantarnos en una suerte de prestación exclusiva por parte del Estado, ¿no? Que el Estado se aboque la competencia de ser un prestador de servicios en diferentes rubros, en diferentes áreas, como ser telecomunicaciones, transporte, agua potable y otros, donde todavía se sigue ejercitando esta condición, o bien hacerlo de manera concurrente o concesional. ¿Qué denota? Decisiones. Decisiones que entran más en un rango político antes que administrativo, ya que se adoptan en un plano de nivel superior dentro de la estructura administrativa que define el acontecer o el obrar del Estado, que define en todo caso cómo es que el Estado va a ir ejercitando sus funciones, sus prerrogativas
por sí o mediante concesionarios en un efecto indirecto de subsidiariedad. Casi la tendencia a nivel global va más a una línea de subsidiariedad, en el sentido de que el Estado se desentiende de prestar el servicio y se concentra en su fiscalización, se concentra en la regulación y fiscalización. Muchos países han optado por esa línea, cuando no también algunos han vuelto a una esencia de que el Estado sea el único prestador de servicios y por lo tanto el único que puede definir su alcance, su calidad, su cobertura y otros aspectos, ¿no? En diferentes áreas, sobre todo en lo que involucra servicios básicos, porque ahí también hay que hacer una diferenciación que la veremos en un instante. En todo caso, el servicio público se maneja bajo un precepto de fin próximo o medio. Es en sí una herramienta o un fin para alcanzar un objetivo mayor, que es el bien común, la satisfacción de necesidades de la población. Imagínense por un instante, hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué pasaría si el Estado se desentiende de un servicio público? Ya no lo brinda. Que lamentablemente no hemos tenido que imaginarnos mucho en el caso de Cochabamba, ¿no? Pero no por una decisión estatal, sino por la decisión de una dirigencia delincuencial en la zona de Caracara, que se les ocurre pues cerrar el acceso a una circunstancia que de entrada nunca debió haber existido, pero lamentablemente existe, que es el botadero, y que nos pone de manifiesto este aspecto, ¿no? Si bien es un fin para un objetivo mayor, vean qué tan importante llega a ser y cómo, ya sea que el Estado lo brinde o que el Estado lo regule, radica sobre todo la posibilidad de un crecimiento como sociedad en cuanto a prestación de servicios, así como también satisfacción de sus necesidades, porque hemos estado prácticamente 10, casi 11 días con la basura hasta el cuello, con la basura inundando mercados, ciudades, barrios, esquinas, y la verdad, éramos, como decía un amigo y lo volvió a decir justo esta temporada, una ciudad secuestrada, ¿no? Lo dijo un directo amigo que es Ronnie Pierola, asimismo también lo mencionó en varias de sus columnas otra amiga muy, muy buena, Mónica Brianzón, que también señaló este aspecto, ¿no? Y ahí te pone de manifiesto esta discusión. ¿Realmente tienes como Estado control de los servicios públicos o has perdido el control de los mismos, sea en la prestación o en la fiscalización? ¿Qué hubieran hecho ustedes, tomando en cuenta que la afectación de servicio público, el recojo de basura, ha traído consigo pues consecuencias nefastas en un tema sanitario, sumadas a las ya dificultades que teníamos o que tenemos con el tema del COVID? Pero siendo autoridades, hagamos de cuenta de que no tenemos la sarta de autoridades desastrosas que lamentablemente nos ha tocado como ciudad y como departamento, ¿no? Que no tenemos a José María en la alcaldía y que no tenemos a la gobernadora que nos gastamos, ¿ok? Hagamos de cuenta que vivimos en un escenario racional, por no decir algo un tanto más ofensivo inclusive, ¿no? Para la otra gente. ¿Qué hubieran hecho? Si estuviera en sus manos, si ustedes fueran quienes tienen la posibilidad de conducir el destino del Estado en términos de servicio público, sea como prestadores o como fiscalizadores de un servicio público, ¿qué hubieran hecho en el tema cara a cara? Es que es difícil, doctor. O sea, ya, eso ya se debería haber movido hace mucho tiempo, es negligencia de las autoridades. Entonces, se podría haber hecho un proyecto mucho antes, la verdad, como ha hecho Sacaba y otros municipios, donde se pueda hacer el tratamiento de la basura, pero por negligencia de las autoridades que atribuyen esto a una falta de presupuesto, que es una mentira. No se ha hecho nada y es, o sea, ellos tienen el control prácticamente. Es que es muy difícil, la verdad. Es un tema social, porque si se mueve el botadero, ellos pierden todo el poder social que tienen. Exacto. A ver, vamos a partir de algunas premisas. En teoría es con H. Cara. No es solo con acento hacia arriba. Ajá. ¿Verdad? Tienes razón. En la K, ¿no ves? Sí, así.
Cara a cara es una bomba de tiempo, ¿no? La vamos a poner un poquito al medio. Hablar de cara a cara es hablar de basura. No me refiero a la gente, me refiero a la basura como tal. La verdad es que estoy muy molesto con toda la dirigencia de cara a cara, pero estoy más molesto con lo que viene detrás, ¿vale? Por eso es de que al tema basura lo vamos a llevar al otro lado, ¿no? Es el hoy, es el síntoma. Pero si algo queda de lo que hemos trabajado conmigo en el ámbito de derecho administrativo, es reconocer de que cuando tenemos un síntoma significa que hay una causa previa, hay una situación anterior. ¿Cómo nos ha llevado a un problema como el que hoy tenemos en el tema de cara a cara con respecto a lo que es gestión de la basura, un supuesto relleno sanitario, aparte de lo que es el relleno sanitario, la supuesta o el supuesto proyecto de industrialización y conversión de la basura, sobre todo para generar gas metano, butano y otros, que por si acaso es un proyecto que UPB ganó. Es un proyecto que se había lanzado hace ya unos 5 o 6 años atrás y nosotros ganamos. Nuestra universidad ganó y concretamente Campus Cochabamba. Este es un proyecto que lo había manejado el ingeniero Arteaga en coordinación con el ingeniero, el doctor Escalera y otros profesionales de nuestra universidad que le planteaban esto a Edmundo Novillo. Esto fue durante la gestión de Edmundo Novillo. Y ganamos el proyecto. ¿Y en qué quedó? Cero, cero, literal. Pero hay que también entender el por qué quedó en cero. No porque la universidad haya dicho, bueno, ni modo, ya ganamos, pero no insistimos ni nada por el estilo, sino lo que ya les había indicado en alguna ocasión en el tema de derecho administrativo. El problema de cara a cara no es la basura, el problema de cara a cara es la falta total de planificación. Y esto no es un tema solo de Cochabamba, es un tema de muchos municipios en el país y muchos esquemas en el ámbito de manejo apropiado de los servicios públicos, porque hablar de recojo de basura es un servicio público. Es una función que ejercita el Estado. Y ojo, no nos sintamos tan mal, ni tampoco muy bien, porque el mal de muchos es consuelo de tontos, porque prácticamente el 60% de los municipios del país, si no es más, tiene un pésimo, pero así, pésimo sistema de manejo y de gestión de basura. Y ojo, no es que el 40% restante tiene un excelente sistema, es peor. De ese 40% restante, más o menos el 70%, lo que vendría a ser el 30% como tal, casi, no tiene sistema, no tiene nada planificado. Sencillamente, ¿cómo ocurre? Va a un carro que recoge la basura y buscan dónde botarla. Punto. No hay nada. Entonces ahí mostrar a Sacaba como el referente de gestión de basura es algo positivo, sí, pero a la vez también es algo preocupante. Porque si Sacaba es nuestra única referencia para una gestión de servicio público que es administrada, gestionada y fiscalizada por el Estado, vaya que andamos mal. Y eso que no generamos el volumen de basura que generan otras ciudades. Imaginen cómo se maneja el tema de gestión de basura en Sao Paulo, que es una ciudad gigantesca, la más poblada de Sudamérica. ¿Cómo se maneja la gestión de basura en Distrito Federal, en Ciudad de México? Que también, dicho sea de paso, es una de las ciudades es la ciudad más poblada de América, el Distrito Federal. ¿Cómo se maneja la gestión de basura en Lima? Aprovechando que tenemos hoy justo a Manu, que estuvo con nosotros, que fue al viaje, ¿no? Y que puede acreditar una ciudad tan grande, tan cosmopolita como es Lima, y cómo hace para gestionar la basura. Y nosotros, una ciudad tan chiquita y a la vez tan contaminada y tan contaminante. Es que, Doc, yo me he sorprendido cómo en Perú había más
servidores, o sea, no, que se llama más funcionarios de limpieza municipal que policías. ¿Cierto? Era, todos los días pasaban o sea, en la mañana, en la tarde y parte de Parte de la noche. Claro, y más o menos como acá, a eso de la 1, 2 o 3 de la mañana, en San Isidro, en San Miguel, en Piura inclusive, que no es una zona que se diga así una maravilla, pero salen a gestionar y manejar la basura. Y obviamente tienen un relleno sanitario, tienen parte de industrialización y demás. Claro, ahora, si hablamos de grandes esquemas de manejo de la basura, pues tenemos que hablar de Suiza, tenemos que hablar de Suecia, tenemos que hablar de Noruega, que hasta importan basura para generar energía. Entonces, el tema de servicio público no se concentra o no debiera concentrarse desde el punto de vista del Estado, ya para cerrar un poquito porque no es tópico central de nuestra materia, simplemente como referencia, pero el tema del servicio público no se concentra en esto. Y ahí sí hay una circunstancia bien interesante. Sabemos que por el régimen administrativo, nuestra gestión es por resultados. Pero si trabajamos en una gestión por resultados en el ámbito de servicio público y nos olvidamos en realidad de lo predominante o lo primordial, que para generar esos resultados lo que requerimos es planificación, organización, dirección, control, si quieren, el proceso gerencial como tal, la cosa va mal, ¿no? Y es por eso que cara a cara es nuestra bomba de tiempo. Es por eso que cara a cara lleva a una circunstancia insostenible. Ahora, vías de solución, como decía Juan Carlos, difíciles. Corto plazo, imposible. Corto plazo es la serie de acuerdos, convenios absurdos, infantiles, prebendales y además con una suerte de estafa, porque nos ven como una ciudadanía capturada o secuestrada, porque casi todos los acuerdos celebrados por las diferentes alcaldías, no una, todas las alcaldías que han estado vinculadas al manejo de cara a cara, todas lo que han hecho es patear el problema, meterlo bajo el tapete, dejarlo ahí 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, porque casualmente siempre reactiva. Tengan seguridad, de aquí a 3, exagerando 6 meses, tenemos nuevo conflicto en cara a cara. Es más, ya batieron récord. Porque la semana pasada, entre comillas, se llegó a una solución y ya este inicio de semana tenías nuevamente conflicto en cara a cara. Esta vez porque los autoconvocados desconocen la parte de la dirigencia. Entonces ahí, imagínate, lidiar como Estado en la prestación, en la fiscalización, en la regulación de un servicio público tan caótico, tan complicado como es la gestión de la basura, porque nosotros nos complicamos en ella. Ahora imagina cómo será en la provisión, en brindar servicio y a la vez querer regularlo. En el caso concreto de transportes, en el caso concreto de telecomunicaciones, ¿no? Que sí son materia central de nuestra materia. Y es por ello que cuando hablamos de la gestión como tal del servicio público, como acción, como circunstancia vinculada a una prestación por parte de la administración pública, que directa o indirectamente busca satisfacer las demandas colectivas, satisfacer las necesidades de la población, pues es importante que se aplique un concepto muy, pero muy elemental: poder de policía. He discutido bastante con el tema de poder de policía en estos últimos meses, mes y medio, en realidad van a ser 2 meses. Usted sabe muy bien mi posición respecto al derecho constitucional. Considero que los constitucionalistas, que los hay muy buenos, pero considero que son unos románticos empedernidos y quienes les mostramos luego la faceta cruda, pragmática, sucia del ejercicio del poder, somos los administrativos. Y ahí vean cómo cae como anillo al dedo.
en lo que son servicios públicos, en la emergencia que estamos viviendo, en las discusiones que se generan derivadas de la emergencia y cómo un poder de policía bien pensado, bien operativizado, como lo decía el maestro Bielsa, como lo decía Dromi en su momento, como lo decía Gordillo también en su momento, entre los tratadistas que manejamos desde el punto de vista de la legislación argentina y la realidad argentina, como también podríamos llegar a Kazán, podríamos hablar de Marienhof, podríamos hablar de tantos otros en el Fares Cabagnaro y otros que son considerados precisamente padres de la administración y padres del derecho administrativo, donde este pequeño concepto, que lo voy a resaltar, hace la diferencia. En lo que involucra prestación de servicios públicos y control, sobre todo de servicios públicos, ese poder de policía que le reconocemos al Estado es categórico. Pero entendamos cuál es el concepto. Cuando ustedes escuchan esa frase, poder de policía, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Manu nos va a decir que le quitaron la licencia de conducir, obviamente es lo que más se acuerda. No, bueno, Doc, yo lo veo más que todo como parte del control, como la institución que conforma la parte de control y defensa del Estado, Muy bien. y a la vez es parte del poder punitivo, ¿no ven? Claro, claro que sí, claro que sí. Hay una charla que dio el profesor Sebastián Di Capua, que gentilmente me permitió grabarla y pasársela a los chicos de Derecho Administrativo 1, que también se las voy a pasar a ustedes, donde aborda precisamente el criterio del poder de policía y cómo este va ligado a una de las prerrogativas que puede ejercitar la administración pública. Claro, se hace mucho énfasis en la analogía, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra policía, inmediatamente te haces la idea de una autoridad, respetada por algunos, denostada y pues atacada por otros. Pero más allá de las consideraciones individuales respecto a la policía, siempre nace en nosotros la esencia de una idea de autoridad, ¿no? Y cómo esta, pues, justifica, verifica o plantea cómo pudiera llegar a entenderse el ejercicio de esa autoridad. Y que va ligado a otro concepto que es categórico en el derecho, la fuerza coactiva o el uso legal de la fuerza, la coerción. Entiéndase entonces que la administración pública, en términos de servicios públicos, se ve revestida de un poder de policía, porque aquí lo que corresponde es imponer un bien común o un bien general a cualquier otro interés particular, a cualquier otro comportamiento supralegem, por encima de la norma, por encima del mandato de la norma. Y aquí la explicación de por qué el preámbulo de los amigos constitucionalistas y amigas constitucionalistas. Hace unos 2 meses me invitaron a una charla con unos amigos del Perú, precisamente, a la que se sumaron también algunos colegas bolivianos. Y tengo entendido que esa es un poquito la postura de los constitucionalistas en el país, salvo alguna que otra excepción, con el tema de uno de los primeros decretos de la emergencia, el que disponía precisamente la cuarentena parcial y luego las restricciones de circulación, cuando ya entramos a la cuarentena total. Uy, se desgarraban las vestiduras, ¿no? Los constitucionalistas de que se está afectando derechos fundamentales, que esto no es posible, que se está restringiendo, que derivará luego en una restricción de la libertad de expresión, que lamentablemente llegó, así luego hayan retirado el decreto supremo o quitado esa parte en la cual se pretendía regular la información que circula a través de medios y prensa escrita sobre todo, ¿no? Pero volviendo al punto, se enloquecían, ¿no? Con el tema de cómo puede llegarse en un país a dictarse básicamente porque asimilaban o asemejaban a la cuarentena a un estado de excepción. No faltaba el romántico setentero que todavía le decía estado de sitio, ¿no? Que bien sabemos que ya ese término está totalmente descontextualizado y fuera de toda lógica, ¿no? Porque hablamos de los estados de excepción dentro de ejercicio democrático, mientras que el estado de sitio es un ejercicio dentro de un gobierno totalitario o dictatorial.
Y me tocó enfrentarme, ¿no? Me tocó discutir. ¿No? Tampoco es que le haya corrido mucho la idea de discutir con ellos. Y decirles, no señores, aquí lo que se está primando, lo que se está aplicando es una regla administrativa basada en el poder de policía. Porque el poder de policía, más allá de lo que pueda determinar la Constitución, porque ahí cuando tú les tocas su piedra filosofal, que es la Constitución, a la cual siempre se quieren sujetar y quieren tratar de vincular absolutamente todo, se chocan también con una realidad pragmática de lo que involucra el derecho administrativo. ¿En qué sentido? Toda administración pública, derivada del propio mandato constitucional, puede ejercitar un poder de policía. Y el poder de policía te permite restringir ciertas libertades individuales en procura de la defensa de libertades o intereses de carácter colectivo o general. Y ahí, pues, ahí tú tienes que separar las aguas. Ahí tú tienes que decir la diferencia entre un estado de excepción, porque todo aquel que se rasgaba las vestiduras diciendo de que lo que en Bolivia era o se estaba imponiendo con el tema de la cuarentena, cuando estoy hablando de 2 meses atrás, un poco más, cuando iniciábamos este tema del aislamiento, iniciábamos todo este tema de la cuarentena, no faltaron los constitucionalistas que hicieron ese análisis y que decían que el gobierno se equivocaba, que decían que el gobierno estaba tomando una decisión más allá de una prerrogativa democrática, que se estaría incluso vulnerando la Carta de Naciones y que al fin y al cabo, pues aquí lo que corresponde es un ejercicio de libertades con cierta limitación. Digo, pero a ver, dense cuenta de lo que acaban de decir. Un ejercicio de libertades con limitación está fundado en el concepto de poder de policía. Está fundado en esa facultad que tiene el Estado. Y si hablamos de servicios públicos, con mayor razón. Y aquí vamos a ligarlo a una de las áreas de nuestra materia, transporte. Recuerdo hace unos 2 meses se propicia una discusión recontra acalorada en diferentes ámbitos, medios y demás, académicos, prensa y otros, con relación a 2 momentos. Ciudadanos bolivianos detenidos en frontera con Chile que intentaban trasladarse a Bolivia vía terrestre, versus ciudadanos bolivianos que llegaron de Chile también, pero en este caso por vía aérea. Uy, se armó el revuelo, ¿no? Faltaron los colegas que comentaban de que cómo es posible, estamos hablando de ciudadanos de primera versus ciudadanos de segunda, que cómo se va a permitir la llegada de 60 o 70 connacionales porque han podido pagar un pasaje aéreo, mientras que no permitimos el ingreso de 300 que tenemos o 600 que tenemos detenidos en frontera. Y eso denota, pues, obviamente, muchas veces el colega o los profesionales que tenemos en el medio se concentran en una posición de, comúnmente esto se conoce como la visión de tubo, en el sentido de que tu visión se restringe, se limita por completo al área de conocimiento que tú tienes. Porque desde el punto de vista administrativo, primero. Segundo, sanitario. Y tercero, la regulación de transporte, lo que se hizo fue perfectamente legal. Porque tú no puedes comparar, por ejemplo, las reglas dentro de derecho de transporte aplicables a un transporte terrestre carretero versus un transporte terrestre ferroviario versus un transporte aéreo. Primero, ¿por qué? En el de terminal aérea o el transporte de modalidad aérea, tienes una terminal. Difícilmente tienes una circunstancia masiva o de transporte masivo que no se encuentre bajo tuición o control directa del Estado o indirecta del Estado. Porque es cierto, hay aeropuertos privados, los hay. Pero en el caso boliviano lo que abundan son aeropuertos públicos. Y del país vecino, en el caso de Chile, si bien hay aeropuertos privados, ninguno de ellos con capacidad de transporte de pasajeros. Se tienen aeropuertos privados, ¿para qué? Para operaciones civiles, para operaciones pequeñas, aeronaves pequeñas o de baja envergadura.
Entonces, en este caso, difícilmente podría salir sin control en territorio chileno una aeronave que transporte más de 60 pasajeros sin haber pasado por un control sanitario, circunscrito además a un reglamento sanitario internacional, el RCI, del cual además somos parte firmante de este acuerdo y este tratado, perdón, de esta recomendación de la OMS que aplica para circunstancias de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Razón por la cual, más allá de las metidas de pata que las ha tenido, lamentablemente, y tiene muchas, de parte del gobierno central, en el caso de los ciudadanos connacionales detenidos en frontera en Chile por transporte terrestre, versus a los que llegaron por vía aérea, era perfectamente legal bajo la premisa de un reglamento sanitario internacional y el ejercicio de un poder de policía aplicable a un medio de transporte. Porque no es lo mismo controlar, como les decía, un medio de transporte aéreo donde tú tienes una terminal aérea, donde puedes llevar a cabo las valoraciones sanitarias correspondientes, a un medio de transporte terrestre que puede haber partido, como también puede que no, de una terminal autorizada o de una terminal con los controles correspondientes. Entonces, ahí necesariamente la valoración que debemos hacer no debe circunscribirse solo a un parámetro constitucional, que ese fue el error de varios colegas. Como les digo, tuve hasta la dificultad de haber discutido con algunos incluso de la universidad, pero denota un análisis mucho más amplio y un análisis concentrado en el área que ustedes saben bien que me encanta, el derecho administrativo. Y es donde aplica precisamente la regla del poder de policía. Así vamos a ver varios casos, además, ¿no? Donde precisamente se denota esa diferencia entre lo que es un transporte formal y un transporte informal. Un transporte sujeto a regulación, un transporte no sujeto a regulación. Que, dicho sea de paso, como en muchas ocasiones en derecho administrativo, lamentablemente Cochabamba nos permite utilizar ejemplos de los dos espectros. Un transporte formal, entre comillas, ordenado, versus un transporte totalmente informal, desordenado, caótico y desesperante, que conviven en una misma ubicación, inclusive. Si no, recuerden la última vez que pasaron por la terminal de buses o viajaron por tierra saliendo de la terminal de buses de acá de Cochabamba. Supuestamente un sector formal del medio de transporte. Y afuera, ¿qué vemos? Los famosos surubís. Los famosos buses que hacen servicio sobre todo a La Paz y Oruro, sin ningún tipo de control, sin medidas de seguridad, sin sujeción a reglas de contratación de seguros, sin control de pertenencias, sin control de objetos perdidos, sin control de ruta, sin control de trameos, sin control de turnos. Tenemos choferes que eventualmente van la misma ruta 3, 4, 5 veces. Hay buses de los que están afuera, los famosos surubís, que tienen 3 a 4 y algunos hasta 5 frecuencias día a Oruro. Sabemos que la ruta Cochabamba-Oruro puede hacerse en 2 horas y media. Sabemos. Pero no estás transportando carga. Estás transportando personas. Entonces ahí la realidad de un sistema formal de transporte y la posibilidad del Estado de normativizar ese medio de transporte se pone de manifiesto. Y ahí entra el concepto de poder de policía. Ni Ahora, qué decir en el caso Labia. Dime. Bueno, no sé, cuando uno va, digamos, a las terminales, etcétera, ve como buenas empresas conocidas como las que no, digamos, o las que son un poco más de baja calidad, por decirlo así. Claro. O de bajo costo. Esas igual tienen que estar dentro de una regulación y en la práctica no están. Todas. A ver. Para poder acceder a la terminal tienes que tener esos requisitos, digamos. Tienes que ser formal. Tienes que contar con autorización del ATT que involucra el control de tus vehículos, el control del personal, que cuentes con el personal idóneo para los tramos autorizados, que tengas rutas autorizadas,
que tenga servicios autorizados, porque así como hay empresas categoría, por así decir, categoría A, categoría B, categoría C, también tenemos modalidades de transporte. No es lo mismo un transporte de carga que un transporte de personas. Y Ahora, Doc, eventualmente una pregunta alcanzar que esos tenía, niveles tiene exigencias. Dime, Manuel. Doc, se me quedó esto, digamos, por ejemplo, en lo que es el sistema de transporte aéreo, por ejemplo, generalmente las empresas compran las rutas, ¿no ve? Sí, Compran el servicio del hub, todo eso. Lo mismo pasa en transporte terrestre, ¿o no? No creo, Doc. ¿O sí? Es sí, igual que sí, la sí, empresa sí, de claro que comprar la sí. ruta, todo. Bueno, aquí una pequeña precisión. En realidad no compras la ruta. Lo que haces es participar de la licitación para prestar un servicio en una ruta determinada, porque hay que hacer diferencia entre lo que es ruta troncal de vertebración caminera cuando hablamos de transporte terrestre. O sea, una ruta troncal significaría a través de carretera. Luego tienes rutas de tramo intermedio, son las de interconexión provincial, y luego tienes caminos vecinales. Cada una de ellas responde a un ámbito gubernamental distinto. Si tú quieres brindar servicios dentro de una ruta troncal, pues necesitas hacer tu trámite de forma correspondiente ante la ATT en un plano nacional, en coordinación con aduanas y transportas carga, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para los registros correspondientes y las autorizaciones. Por ejemplo, en el caso de transporte Cochabamba-Santa Cruz, tú necesitas acreditar 3 choferes por cada vehículo, no 2. Con Oruro son solo 2, por el tema tiempo. Tú necesitas 3 choferes en el caso de Cochabamba-Santa Cruz, primero por distancia, segundo por tiempo, tercero por la dificultad del camino, no por el tema del sillar. Entonces ahí la mayor parte de las empresas incumplen. Pone 2 choferes y eso, pone un chofer y un auxiliar. Entonces ahí entra el juego de fiscalización. Ahora, en el caso de líneas aéreas, la cosa se pone un poquito más complicada, ¿no? Porque tú tienes que coordinar tanto con la ATT como con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. No se olviden que el Estado es el titular del espacio aéreo. Y aquí lo que te permiten es uso de espacio aéreo y uso de terminal aérea. Que ahí también entra la diferencia de si es un aeropuerto nacional, si es un aeropuerto departamental, si es un aeropuerto municipal o inclusive si entra en el criterio de aeropuerto privado, un aeródromo en todo caso. ¿Sí? Y ahí entran categorías que maneja el ministerio y categorías que gestiona o fiscaliza de manera conjunta la ATT con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Aparte de eso, tienes el uso de frecuencias. O sea, no solamente adquirir dentro de la licitación la participación de tramos carreteros o tramos aéreos o tramos ferroviarios, sino inclusive el uso de frecuencias para comunicación, sobre todo aplicable al sector aéreo o transporte aéreo, transporte naval, ni qué decir, transporte ferroviario, igual. En el transporte terrestre no se les exige, ¿no? Porque se supone que ahí ya las comunicaciones pueden ser efectivas incluso a través de un celular. Pero no es lo mismo en una suerte de transporte aéreo donde tú necesitas conectar tu transponder, que tomen en cuenta mucho ese factor, porque es uno de los elementos centrales en la investigación colombiana. Tú tienes que conectar tu transponder de la aeronave con las radiobases de los aeropuertos, ¿no? Para que se haga el monitoreo. Ahí vamos a ver un casito bien interesante, un análisis de un caso precisamente de la aeronave de Malaysia Airlines, que desapareció. Nunca más supimos de Malaysia Airlines. Lo mismo de este último que no me acuerdo el país, no fue Irak, no fue Corea. Bajaron al avión. El que bajaron al avión, exacto, Corea. Fue Corea, si mal no recuerdo, el que bajó el avión. No me acuerdo de dónde era el avión. Y que dijeron, ups, perdón, nos equivocamos. Le lanzamos un misil sin querer. Que ahí también entra una regla de derecho aeronáutico, de derecho de transporte y obviamente todas las circunstancias aparejadas, ¿no?
Por eso hay una serie de casos interesantes que podemos trabajar en esta materia en particular y que vamos a abordarlos, ¿no? Uno de los llamativos es el caso Lamia, pero de ahí también vamos a ver algunas otras circunstancias. Si tienen el estómago suficiente, hasta les puedo poner hay unas transcripciones y videos de la caja negra, de Lamia, y lo propio también de un caso de una aerolínea alemana, perdón, en la cual el piloto pues decidió matarse porque estaba deprimido, pues lo había abandonado su pareja y en vez de hacerlo solo, decidió hacerlo en una aeronave. Y ahí entran precisamente todas las investigaciones que se concentran tanto en un plano de derecho aeronáutico como también derecho de transporte. Transporte por la regulación, aeronáutico por la operación, la ejecución del servicio como tal. Entonces ahí entra un poquito la relación con lo que son servicios públicos y ese poder de policía del que les hablaba, ¿no? La fiscalización, el control. El Estado se aboca a esa fiscalización. Son pocos los países en el mundo, contados con los dedos de la mano, creo más que nada los de orden árabe, que dejan en gran medida a un servicio netamente privado, tanto la operación como la propia fiscalización y se desentienden casi en su totalidad de la prestación de servicios públicos, siempre y cuando estos no sean básicos. En el caso de transporte y telecomunicaciones sabemos que entran dentro de la categoría de servicio básico. Algo que Cochabamba no ha entendido, aunque fue propuesta electoral de José María. Menos mal, porque yo creo que hubiera sido el otro apodo que le hubieran puesto. Y ha sido el mochilas, ahora ha sido la cena o comida. Y ahora, si hubiera hecho esto, le hubieran dicho el trencito o algo por el estilo. Vaya que no te la pone difícil, José María, para este tipo de circunstancias. Ok, continuemos con el tema para que podamos tener un pequeño descanso. Permítame un instante que acomodo mi pantalla. Ahora sí. Entonces, se entendió el concepto de poder de policía, ¿no? Que va necesariamente aparejado a la prestación de un servicio o bien a la fiscalización por parte del Estado. Sea el servicio que fuere, transporte, telecomunicación, agua potable, saneamiento, energía, etcétera. Siempre va a ir aparejado a la idea de la administración, un poder de policía que le brinde soporte o que nos permita entender su alcance. Fuera de aquello, también es importante que tomemos en cuenta que respecto a las nociones de servicio público, hay categorías. No se puede hablar de una única noción de servicio público, ya que la administración va a tener que vincularse a diferentes necesidades identificadas dentro de una población. Es por eso que la administración pública, ya sea que se aboque la competencia de prestar un servicio y que se encuentre vedado por completo a los particulares, que solo el Estado en sus diferentes representaciones sea el responsable de la prestación de servicios, o bien que se abra al sector privado, al sector mixto, público y privado, y que desarrollen una prestación de servicios conjunta. Como ocurre, por ejemplo, con el Metropolitano de Lima. El Metropolitano de Lima es un servicio mixto, es un servicio administrado por el Estado, pero también gestionado en conjunto con los mismos sindicatos de transporte. El metro en México nació así, porque había una oposición férrea, pero había una oposición terrible de parte de los transportistas, como ocurre acá respecto al trencito, tranvía metropolitano que tendremos en algún momento, que también se oponen bastante los sindicatos de transporte. ¿Y qué optó el Estado? Volverlo mixto, volverlo un emprendimiento o una inversión que sea soportada desde un punto de vista público y a la vez privado. De la misma forma, reconocemos que cuando se trata de un servicio público, estos muchas veces se vinculan a un rango constitucional, entendiendo que es el mandato constitucional el que determina desde un punto de vista económico y desde un punto de vista administrativo que se debe brindar dichos servicios, porque se los considera
esenciales para el crecimiento y desarrollo de una región. Y ahí entran en juego 3 factores: transporte, comunicaciones, energía. 2 de ellos precisamente involucran nuestra materia: transporte y telecomunicaciones, no solamente comunicación como tal, porque se extiende a lo que es servicio postal, además del espectro radioeléctrico que abordaremos un poco más adelante. Entonces, en esa lógica, cuando hablamos de las nociones de servicio público, debemos considerar ciertos elementos básicos que nos ayudan a comprenderlo, ¿no? Elementos comunes a todo servicio público. Involucra una actividad que puede ser asumida por el Estado o puede ser concesionada, puede ser entregada a un servicio privado, que denota tanto una función administrativa que puede ser en la prestación como también en la fiscalización. Que la prestación, además del servicio público, responde a un objetivo, y es satisfacer las necesidades colectivas y asegurar que el servicio llegue a los particulares. Y para que esto sea posible, se requiere de una organización coherente, ya sea para que el Estado sea el directo prestador o el Estado sea el fiscalizador, aquel que va a, de una u otra manera, verificar, constatar que el servicio público se desarrolle en un buen término. De ahí es que Gobernación de Cochabamba, Alcaldía de Cochabamba y excepcionalmente alguna que otra entidad vinculada, sumemos una, Defensor del Pueblo, casualmente 3 de las instituciones que negociaron el tema cara a cara, no solo tienen la obligación de negociar, no solo tienen la prerrogativa de negociar, tienen la obligación de gestar un buen servicio. No porque lo presten directamente, que en el caso de la Alcaldía de Cochabamba sí, porque tienes EMSA, tienes la empresa municipal de salubridad y aseo, que es una empresa desconcentrada de la alcaldía, pero no separada del todo. Razón por la cual es uno de los actores que deben tomar en cuenta estos criterios que les identifico, o estos criterios que la teoría nos ayuda a identificar con relación a servicios básicos, sean asumidos o sean simplemente fiscalizados por el Estado. ¿Ok? Antes de que continuemos, vamos a tener un pequeño descanso de unos 5 minutos para que puedan estirar las piernas, tomar algo caliente porque ha bajado bastante la temperatura, o eventualmente pues ahí ya pues, distenderse un poco, ¿no? Y volvemos en unos 5 minutos con nuestra sesión. ¿Vale? No todas nuestras sesiones van a tener la duración de las 2 horas, porque en algunos casos vamos a tener algunas actividades que puedan ser desarrolladas de forma conjunta y asíncrona a través de UPV virtual, ¿no? Pero este primer tema y el segundo, que son teóricos todavía, pues requiere todo este avance en ese sentido, pero que procuramos de alguna manera matizarlo con ejemplos cotidianos. ¿Vale? Tomemos un pequeño descanso de unos 5 minutos, chicos, y de ahí retornamos la actividad para que estemos un poquito más oxigenados y más despiertos, sobre todo porque ya final del día siempre trae sus consecuencias, aunque la cuarentena nos ha extendido como hasta la 1, 2 de la mañana, ¿no? Ya la verdad, como que nuestros horarios han cambiado radicalmente. Salvo Manu, ¿no? Manu es de los que sigue durmiendo temprano. Vale, chicos, nos tomaremos unos 5 minutos. Está bien, doctor, gracias. No tiene por qué.
a los servicios públicos. Este esquema que les presentaba aplica a todo servicio público, casi sin distinción, casi sin cambio, bajo la premisa, justo acaba de contestar Anita, nada, te estábamos cargando, Anita, de lo que decíamos en informático, que justo ha llegado tu momento para destacar en las presentaciones virtuales. Era simple una broma, no te preocupes, Anita. Ok, les decía, este esquema, derivado de la actividad, derivado de lo que un servicio público siempre debe estar ligado al particular, o sea, al ciudadano al que se dirige, porque en todo caso va a procurar llenar ciertas necesidades colectivas. Pero va a diferir mucho de un servicio público cuando es prestado por el Estado a un servicio público que sea concesionado o administrado por terceros. Porque ahí, si esa es la circunstancia, estos factores que identificamos con relación al servicio público, las prestaciones, la satisfacción de necesidades, la organización, tiene que ser prevista o planificada por el Estado, pero ejecutada por un tercero, ejecutada por el prestador, ejecutada por el concesionado. Y la labor del Estado se concentra en una circunstancia distinta. Se concentra más en un plano administrativo. ¿Bajo qué premisa? La fiscalización. Sabemos que desde el punto de vista administrativo, cuando nos referimos a la labor de la administración pública, esta labor puede ser relacionada a un proceso de fiscalización, puede ser vinculada a un proceso de supervisión y, obviamente, a un proceso de regulación. Vamos a partir del último, porque en todo caso, esa es la secuencia. Primero tienes que establecer un parámetro de regulación. La regulación de cualquier servicio público está inmediatamente vinculada a estos tres factores: la prestación del servicio como tal, la satisfacción de necesidades colectivas y la organización definida, controlada, prevista, ordenada por el Estado o la autoridad. En base a esa regulación, luego entramos a un escenario de supervisión. La ATT, por ejemplo, debe supervisar que la prestación sea continua, que se sujeta a las previsiones normativas, que se está dando cumplimiento a los requerimientos, requisitos o parámetros establecidos, criterios técnicos, estándares normativos, estándares en la prestación del servicio, etc. Y llegamos al último estadio, que es la fiscalización, que ya involucra control. No se olviden que la fiscalización siempre es post, siempre es posterior. La supervisión es durante. La regulación es previa, pero también puede haber cambios en el ejercicio. Puede haber readecuaciones en el ejercicio. Y ahí entra una circunstancia bien llamativa de lo que estamos viviendo en este momento. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana me pasaban unas fotografías unos amigos periodistas que, dicho sea de paso, fueron fotografías que sacaron ellos, no fueron fotografías que les mandaron, de un vuelo de BOA, La Paz, Cochabamba, totalmente repleto, pero así, lleno. Ni un solo espacio vacío, ni un solo asiento desocupado. Y ahí, pues, uno dice, a ver, dos parámetros, dos consideraciones. Ningún vuelo comercial debiera salir con un lleno total, a menos que se trate de una circunstancia de emergencia, porque hay ponderaciones que deben hacerse. Les ha debido llamar la atención, por ejemplo, que a veces cuando suben a una aeronave, identifican 3, 4, 5 asientos libres y se ponen a pensar, qué raro, porque cuando han comprado ustedes el pasaje le decían, me queda solamente uno o quedan solo 2 pasajes, o ingresabas a
el servicio de compra de BOA, de Amazonas, del que fuere, y te figuraban los espacios libres o los asientos libres, y casi siempre te ponen, queda 1, queda 2, queda 3, exagerando, quedan 9, dependiendo las rutas. Pero eso también está ligado a regulación aeronáutica y no solamente transporte. En tema de transporte, sí, el hecho de que tengas que brindar el servicio, que este sea estable, que sea continuo, de calidad, etcétera. Así ya vamos a ver algunos principios al respecto. Pero ya cuando hablamos de operación, que esto entraría en un parámetro de supervisión, además de regulación, hay ciertos estándares técnicos y de seguridad que deben cumplirse. Los que además, ahora, por efecto de la pandemia, por efecto del coronavirus, tienen que cambiar. No deben, tienen que cambiar. Y eso es algo que el Estado, tarde o temprano, lamentablemente más parece tarde, deberá asumir. Y ahí tenemos la lágrima del ejercicio del poder de policía en términos de administración, regulación, supervisión, fiscalización del gobierno autónomo municipal del Alto. ¿Vieron la propaganda de la Sole, de los minibuses? ¿Vieron las noticias y cómo están mostrando cómo debiera ser la operación de servicios de transporte en el Alto? Porque hoy día han empezado y han difundido por redes, por todos lados. Eso no solamente es algo que vaya a ocurrir en la ciudad del Alto, sino que lo vamos a ver a través de redes. Yo lo he visto a través de Facebook y la verdad da para reír, para no ponerse a llorar. Porque si eso ha sido lo mejor que hemos podido hacer después de 2 meses en los que debiera estar planificándose cómo debe cambiar la regulación de los medios de transporte en nuestro país, cómo debe supervisarse el cumplimiento de esos nuevos requisitos y nuevos estándares y el parámetro de fiscalización, prepárense porque nuestras celdas no van a ser suficientes. ¿No? Porque han visto, ha salido en la prensa, 2 días que se ha liberado transporte público en el Alto y tenemos un caos, pero así, caos de transporte. Y eso es responsabilidad directa de los gobiernos municipales. Imaginen cómo va a ser aquí en Cochabamba, con la maravilla de alcaldía que tenemos. Entonces ahí no te genera como que una certidumbre apropiada. Así que de aplanar la curva, olvídense. Esto va más bien a dispararse terriblemente. Ya no por nada el ministro de Educación, que tiene algún atisbo de imaginación, pues ya te adelantaba de cómo va a ser esta gestión en particular, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer un sector privado en términos de precaución y demás, ¿no? Y hablando de transporte masivo, público, caótico, desordenado, intransigente y que además está acostumbrado a ordenar y no a ser ordenado, pues el derrotero va por muy, pero muy mal camino. En el ámbito de transporte. En el ámbito de telecomunicaciones la cosa cambia. Pero cambia ¿por qué? Por la inacción del Estado también. Porque aquí sí pudiera darse en la misma aplicación de lo que prevé la ley 164, pudiera darse un desarrollo óptimo y en todo caso pudiera favorecer bastante a nuestra actividad, además de las otras apoyadas en servicios por Internet. Hágame recuerdo mañana que les pase la referencia de la conversión de DNS para que utilicen DNS de Google y vean cómo su navegación cambie drásticamente en términos de velocidad y calidad. Que eso me van a hacer recuerdo que se les pase la instrucción de cómo configurar o cambiar, perdón, voy a cargar mi batería yo también, cómo cambiar la configuración de DNS para que su conexión a Internet y la velocidad, sobre todo de esta, sea la más apropiada o la más adecuada. Voy a acomodar bien mi cargador antes de que nos dé una sorpresa la computadora. Ok, entonces, como les decía, en el tema de servicios,
saben, hay mucho por hacer en el rol administrativo del Estado. Y si hablamos de ese rol administrativo en el ámbito de transportes y telecomunicación, tenemos dos instituciones específicas: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la ATT, ¿no?, que nos regulan todo este ámbito de manera general. Ya luego se suman también las autoridades ferroviarias, las autoridades aeroportuarias, las autoridades portuarias, etcétera, ¿no?, que son las que complementan la función ejercitada por el ámbito de regulación administrativa en base a lo que es la ATT. ¿Quién tiene entonces la prerrogativa de la creación, organización y supresión de servicios? El Estado. Sin embargo, si bien la Constitución Política del Estado dispone que va a ser una competencia del Estado la posibilidad de crear, organizar o suprimir servicios públicos, ya sea por el propio mandato constitucional, lo que denominamos servicios básicos, o por previsiones de normas especiales, previsiones de ley, que ahí es donde debe entrar la nueva regulación de los medios de transporte, por lo menos durante este periodo post-cuarentena o de este periodo todavía de pandemia. Y que le permitan al Estado definir las reglas claras, ya sea para suministrar o prestar servicios de forma directa, o que estos sean brindados de manera indirecta a través de servicios concesionados o servicios privados. Que si bien el servicio privado puede ser creado por voluntad o emprendimiento particular, su organización y por ende su regulación y supervisión siempre va a ser una tuición estatal, ya sea de nivel nacional, de nivel departamental o de nivel municipal. Donde, sin importar el mecanismo de creación, sin importar el origen del servicio como tal, se pretenda casi de manera unívoca satisfacer las necesidades de un interés colectivo. Que además dicha satisfacción sea regular, continua y de calidad. Por eso el control a la prestación a cargo de los particulares o a cargo del Estado se vuelve algo categórico, porque ahí jugamos un doble rol. Primero, como ciudadanos, somos los directos beneficiados o no beneficiados también de la prestación de servicios públicos, pero a su vez somos los responsables de verificar y controlar la prestación de estos, recurriendo ante las instancias correspondientes para denunciar, reclamar, pedir o solicitar que se investiguen actuaciones indebidas, incorrectas, ilegales o eventualmente pues, servicios que no debieran prestarse. Porque en todo caso, como decía Gastón G.C., el servicio público busca dar cobertura a necesidades colectivas. No existiría servicio público si todos los individuos pudiéramos suministrarnos lo requerido. ¿Qué ocurre? Obviamente. Pero hasta en eso hay restricciones. Si no, no sé si llevan dentro del pensum, la verdad estoy un poquito desfasado del nuevo programa, pero no sé si llevan aspectos regulatorios en el ámbito de saneamiento básico para el tema de perforación de pozos profundos. Uno diría, pero es en mi propiedad, yo puedo perforar un pozo profundo y utilizar agua subterránea. En cierta medida es cierto, pero resulta que la materia prima, o en este caso el recurso natural, perdón, el recurso natural no es nuestro, el recurso natural es del Estado. Y por lo tanto se le justifica que el Estado pueda determinar ciertas reglas para la operación de ese servicio. Y en el caso concreto de Cochabamba, CEMAPA tiene control de todo, debiera tener control de todos los pozos profundos en la ciudad. Pero habrá que preguntarle primero a CEMAPA si sabe dónde se encuentran sus cámaras de servicio de alcantarillado. Ya que si en alguna ocasión les ha tocado llamar al servicio de CEMAPA para
verificar el funcionamiento de sus alcantarillados o el funcionamiento del servicio público, sea de prestación de agua, sea de saneamiento básico o alcantarillado. En reiteradas ocasiones ha ocurrido de que los pobres servidores públicos de CEMAPA han tenido que venir incluso con sus detectores de metales, porque ni siquiera tenemos mapeada nuestra red de alcantarillado aquí en Cochabamba. No tenemos la soberana idea de cómo funciona. Doctor, es un lío. A mí me pasó una vez cuando estaban construyendo mi casa, tenían que perforar para poner el tubo. Ya han perforado donde pasaba la tubería, donde está la conexión de toda la urbanización. O sea, se imagina la cantidad de agua que ha bajado. Era el colmo. Y han tenido pues que cortar de todos y ni siquiera es que estaba 3 metros profundo como mínimamente debería ser, estaba a 1,5 metros. O sea, pase lo que pase, igualito lo iban a perforar. Cuando se intentó poner orden a este tema del alcantarillado aquí en Cochabamba con un proyecto de Banco Mundial, que dicho sea de paso, recibimos 40 millones de dólares para dicho proyecto. Primera etapa, iban a ser 8 etapas. Se hizo una especie de censo. De entrada, el proyecto no funcionó. El proyecto terminó, como siempre, ligado a hechos de corrupción. CEMAPA perdió los 40 millones de crédito concesional. O sea, era un crédito que el Banco Mundial nos estaba diciendo, toma 40 millones de dólares, gástalos como puedas, no te voy a cobrar, no te voy a exigir que me los devuelvas. Y ni así llevamos a cabo una operación apropiada. Pero lo interesante de ese proyecto es de que se hizo un mapeo, se hizo una suerte de relevamiento de datos para saber qué volumen de información maneja CEMAPA respecto al servicio público, en este caso de alcantarillado. No es por alarmar, pero ¿sabían que CEMAPA tiene noción de apenas el 30% de lo que es su red de alcantarillado? O sea, conoce el 30% de dónde están pasando o dónde están emplazadas las tuberías del casco viejo. Fuera del casco viejo, reduce, dependiendo la antigüedad de la zona, reduce a un 18 a 20% de conocimiento del total de redes. Lo que señala Alexia es muy cierto. Y eso es recurrente. En una ocasión que vinieron a hacer una reparación acá en la zona, vinieron con sus detectores de metales porque no hay plano, no hay mapa, no sabes dónde está una cámara, no sabes dónde tienes cámaras de control, no sabes dónde tienes los distribuidores y los colectores tienen que estar a una profundidad de 8 a 12 metros, que como bien señala Alexia, en algunos casos no están ni siquiera a 1 metro, no tienen ni pendiente. Y es por eso que luego las construcciones, las viviendas, terminan colapsadas, todas sus cámaras llenas. ¿Por qué? La cámara de una vivienda está a esta altura y la cámara de CEMAPA está a esta otra altura, está más arriba. Imposible que pueda funcionar de forma adecuada, porque tiene que tener una pendiente, tiene que tener mínimo una gradiente de unos 12 grados, cosa que ni eso tiene. Y eso, vean, no es solo con CEMAPA. Si en este momento vamos a la alcaldía, bueno, si no hubiera cuarentena, vamos a la alcaldía y le preguntamos a los responsables de vialidad de la alcaldía, ¿cuáles son todas las rutas de transporte? Ojo, ni siquiera estoy hablando de libres, de las federadas en la ciudad. No saben. Conocen el 60%. Te dicen, sí, esta es la ruta. Según ellos, conocen todas. Pero este vehículo o esta línea no pasa por esta zona. No, de acuerdo al plano, sí pasa. No, no pasa. ¿Por qué? Porque el federado define lo que le da la gana. Incluso el federado te pone horarios. Sin ir lejos, los que alguna vez han visto la ruta, por ejemplo, del micro Elle, o el 11, si quieren. El 11, dependiendo la hora, dependiendo el día o la voluntad del conductor, te cambia la ruta el rato que quiere. Llega hasta Sausalito, que es la entrada al Cristo de la Concordia, para la subida, el camino al Cristo de la Concordia. Y en algunos casos, como siempre, no lo típico, pregunta, ¿alguien va a bajar en Sausalito? No, allá, media vuelta, se da la vuelta, punto.
Cuando en teoría, no en teoría, de acuerdo a ley, de acuerdo a norma municipal, tiene que terminar su recorrido. Eso en transporte. De la misma forma, tenemos dificultades en la fiscalización y control en la parte de telecomunicaciones. Se sorprenderían de la cantidad de radiodifusión ilegal que tenemos en nuestra ciudad. Instalación de antenas más bien no, pero radiodifusión, ¡oh! Antenas satelitales, platos satelitales para captar señal. Ese Aquí es, arriba un montón. pero claro. Por mí hay así de todo. Y ojo, el monopolio de la transmisión de datos y de señal por platos satelitales lo tiene Entel. Porque supuestamente las otras empresas, de acuerdo a los informes del ATT, no tienen licencia de operación. Por lo tanto, en estos casos, estás ante una situación de un ilícito, que entra dentro de la categoría hasta de piratería informática, ¿no? Por el tema datos. Ya cuando lleguemos a la parte de espectro radioeléctrico, nuestro último tema de telecomunicaciones, y veamos espectro radioeléctrico, vamos a entender cómo, en gran medida, muchas de las empresas que nos ofrecen televisión satelital, que nos ofrecen datos o codificación de señal abierta, entre comillas abierta, son ilegales y no cuentan con licencia y autorización de funcionamiento del ATT. Y tampoco es que el ATT tenga la capacidad de rastrear a todas. Y eso tiene mucho que ver con la labor de la supuesta ABE, la Agencia Boliviana Espacial, que es la responsable de la administración del ROE, del recurso órbita Tierra, no el registro obligatorio de empleadores del régimen laboral. Que eso también tiene mucho de llamativo o reprochable en nuestra administración pública. Repetimos acrónimos que dan miedo. Pero entre las cosas raras que ocurren con nuestra administración pública y el desarrollo de nuestras actividades. Por ahora, el Estado es el responsable de definir qué servicios públicos formales se crean en el territorio nacional con las previsiones legales para que su organización, su funcionamiento, primero, sea ininterrumpido y brinde realmente satisfacción a las necesidades de la población. Cosa que, como les digo, en muchos aspectos, ni el propio Estado tiene noción real de cómo es la prestación del servicio generado por el mismo Estado. Cerremos un poco con la clasificación de los servicios públicos relacionados a una clasificación primero doctrinaria, ya luego vamos a hablar de una clasificación normativa, donde tenemos, por ejemplo, a los servicios públicos definidos por su titularidad, entendiendo que estamos haciendo alusión a si son servicios de carácter público, si son servicios de carácter privado o si son servicios de régimen mixto. Lo que dará lugar también al régimen jurídico aplicable, si es un régimen jurídico central, si es un régimen jurídico departamental o autónomo, o si es un régimen jurídico ahora inclusive ligado a pueblo indígena originario campesino en base a sus usos y costumbres, fuera de la naturaleza de la entidad que los presta, que va ligada también a su titularidad, si es una entidad pública, si es una entidad privada y por ende pues sujeta a una serie de previsiones normativas. De la misma forma, la clasificación del servicio público atendiendo al destinatario, atendiendo a su nivel de exigibilidad. Hay servicios públicos que se consideran básicos y elementales, agua, luz o energía eléctrica. Ahora se suma energía calórica, el tema del gas y telecomunicaciones, que a regañadientes se ha introducido también el aspecto de Internet. Pero ya cuando hablamos de otros servicios que no entran dentro de la categoría de algo básico, ya sobre todo nos referimos a servicios agregados. En el ámbito de telecomunicaciones, los servicios sobre Internet, el tema de llamadas voz IP, el tema de servicios TIC y otros. Y en el otro extremo, obviamente, la exigibilidad
de un servicio de transporte, entre comillas, la exigibilidad, porque en muchas regiones, pues sencillamente no tenemos cobertura de transporte y dependemos de un servicio libre, ni siquiera público, ni siquiera mixto, libre, el que quiera brindar el servicio y pueda hacerlo, adelante, sin necesidad de considerar aspectos técnicos, calidad y otros. Fuera de los denominados servicios públicos también establecidos en el propio mandato constitucional. Desarrollamos un poquito esta clasificación y con eso terminamos la clase de hoy. En el ámbito de la titularidad tenemos cinco campos, porque el servicio público puede ser de titularidad central o nacional. En este caso, por ejemplo, el servicio de prestación de energía. Se ha concentrado nuevamente en ENDE, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Puede ser de nivel departamental, ya cuando hablamos de una red departamental de energía para el entrelazado. Tenemos una red fundamental, que es la propiciada por ENDE, y luego las interconexiones departamentales. O puede ser municipal. Ahora, comúnmente un servicio como es el de transporte tiene las tres titularidades. Un transporte en el orden nacional que involucra ruta troncal, cuando es terrestre, naviera, ferroviaria y aeronáutica o aérea, para luego reconocer también rutas departamentales, para reconocer luego rutas municipales. A esas tres que son conocidas ya por todos nosotros, gracias al mandato constitucional se suman dos. En realidad se suma una sola, el de territorios indígenas originarios campesinos, ya que el nivel regional, como bien sabemos, y algo que me he cansado de repetirles en derecho administrativo, el nivel regional está, quiérase o no, supeditado a nivel departamental. Si la autonomía departamental no le transfiere competencias al nivel regional, esta no ejercita ninguna. Por lo tanto, es una autonomía subvencionada o una autonomía supeditada a un ejercicio departamental. En el ámbito del régimen jurídico, su régimen es claro, administrativo. ¿Por qué? Por una serie de servicios que el Estado se aboca a sí mismo. Aquí ya no hablamos solo de servicios básicos, hablamos de los servicios públicos brindados por una alcaldía, brindados por una gobernación, brindados por la propia ATT, brindados por Fundempresa, en representación del Estado, etc. Donde además hasta podríamos sumar un régimen jurídico de servicios de carácter industrial. Pocos, pero los hay. Papel bol, lácteos bol, cartón bol, entre algunas de las empresas que vinculan a un régimen industrial. Y en el ámbito comercial, prestadores de servicios de orden comercial, donde sumamos uno en el ámbito de transporte, sobre todo, BOA, que es un servicio comercial, vinculado sí a un área de transporte, pero comercial al fin y al cabo, que también se inserta en una clasificación de servicio social para el beneficio que genera a la colectividad. Respecto a la naturaleza, muy sencilla. Propios e impropios. Propios cuando son servicios eminentemente estatales. Impropios cuando son resultado de un proceso de descentralización o de colaboración o de concesión. Ojo con el término. Cuando hablamos de un servicio concesionado, se supone que el Estado mantiene el control sobre este. Por lo tanto, le establece a el prestador del servicio las condiciones técnicas, los requerimientos y las exigencias a las que debe sujetarse. Cosa muy distinta de que hablemos de un servicio impropio por colaboración, donde el Estado reconoce que su capacidad no es la suficiente para determinar este factor y deja en manos del propio prestador del servicio que lo imponga o determine el mecanismo para cumplirlo. Caso concreto, Tren Metropolitano de Cochabamba.
Si el tren metropolitano hubiera sido un servicio concesionado, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con la Gobernación de Cochabamba y los gobiernos municipales, entre comillas, vinculados, debieron haber establecido rutas, debieron haber establecido estaciones, las redes que debieran coordinarse, inclusive vincularse con una vertebración de transporte automotor, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del teleférico, que sí se ha trabajado en un esquema de servicios y también de colaboración, que es uno de los ejemplos que debiéramos retomar, ¿no? Y que debiéramos emular para diferentes modalidades de servicio que pueden establecerse en nuestra realidad. Y cerramos, aunque faltan algunos, pero ya un poco por la hora, además que quiero darles algunas instrucciones finales, en la clasificación atendiendo al destinatario, ya que hay servicios que son mensurables, que pueden ser medidos, que pueden ser objetivamente identificados y medidos por la prestación administrativa que involucra a cada uno de ellos, versus los servicios públicos inconmensurables, que no involucran prestaciones administrativas o que no se materializan de manera visible por parte del ciudadano. Menos mal, en el ámbito de transporte, la mayoría, por no decir todos, son servicios mensurables, medibles. Se puede verificar su existencia, su calidad, su operación, su periodicidad, etc. Pero ya cuando hablamos de telecomunicaciones, ahí entra una dualidad. Es tanto mensurable como inconmensurable. ¿O es que alguno de ustedes puede medir el espectro radioeléctrico que opera en este momento en nuestra ciudad? ¿Se han puesto a pensar la cantidad de ondas que en este momento están permitiendo inclusive que nosotros estemos conectados? Y cómo dichas ondas tienen que trabajar en diferentes canales, tienen que trabajar en diferentes vías, diferentes medios, algunas optimizadas, otras no tan optimizadas, y que de una u otra forma es el resultado de la aplicación de criterios técnicos. Por eso llegan a ser mesurables. Y en alguna medida también inconmensurables. ¿O es que alguno puede aseverar o asegurar o trazar la ruta de mi conexión, las ondas que generan mi conexión, hasta su vivienda? ¿Cuántos nodos ha tenido que atravesar o cuántos servidores back-end para que lleguen a nuestro servidor front-end, nuestras computadoras? Difícil. A veces ni siquiera el operador del servicio, que en teoría sí debiera conocerlo, porque conocer este aspecto va a favorecer ¿qué? La calidad del servicio, como ocurre en muchas otras realidades un tanto más ordenadas. Ok, con eso cerramos la parte inicial y en gran medida casi todo el tema. Nos falta muy poco para terminarlo y ir agotando la parte teórica para que podamos entrar ya a la parte práctica, para que no sea tan pesada, para que no nos canse demasiado, ¿no? Porque esa es una de las particularidades, lamentablemente, de esta modalidad, que si no se sabe de alguna forma manejar o sopesar, termina siendo bastante tediosa, ¿no? Y es bueno que también yo me ponga en el lugar de ustedes para que podamos hacerlo un poquito más dinámico. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas, requerimientos, peticiones? Creo que ninguna por ahora. ¿Ok? Como les digo, entonces, todo el material ya de todo lo que son diapositivas, avances, temas, ya está en sistema, lo pueden descargar, lo pueden ir viendo. Les voy a habilitar entonces el caso Lamnia, que es el que vamos a trabajar primer parcial, entre el primer y segundo parcial, porque es un caso largo, ¿no? Además de algunas pequeñas actividades para ir matizando todo el tema de servicios públicos, tanto en su prestación, supervisión, regulación y fiscalización. Iniciamos con la parte de transportes, ¿no? Y ya luego, terminando segundo parcial, entrando más hacia el final, llegaremos al trance de telecomunicaciones, donde también nos vamos a dar un paseo por todo lo que significa
la Ley 164 y sus decretos reglamentarios conexos y anexos. ¿Vale? ¿Alguna consulta final entonces, chicos, o ya con eso cerramos? Ok, creo que no habría mayor consideración. Hay un mensaje por chat. Vamos a leerlo enseguida. Gracias, Anita. Y de esta forma, pues, como les decía hace unos instantes, qué gusto verlos, así sea por esta vía. Los veo bien. Procuremos mantenernos así y mantengamos el espíritu en alto ante todas las adversidades. Que el lema que ha estado circulando en redes no se quede solo en lema, ¿no? El que nada te detenga UPB. Yo hubiera puesto algo más dirigido a usted, que nada nos detenga UPB, ¿no? Y que en todo caso pues, afrontemos la vicisitud en la que nos encontramos. Gusto verlos, chicos. Es un placer siempre trabajar con ustedes y nos encontramos mañana. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, que descansen, que estén muy bien.